Hoy va a ser un día relativamente corto, unos 45 Albina, último pueblo acá en Surinam, a orillas del río Maroni, frontera natural entre Surinam y Guayana Francesa. Así que último día de pedaleo por estas tierras. Lo que implica último día de pedaleo por la izquierda. Ya me acostumbré igual, no, yo no. Pero fácilmente me voy a acostumbrar a volver al otro lado. Para allá. Sí, mañana cambio de país. Cambio de lado espejo. Y cambio de lado del espejo. Yo lo tengo precintado todo, nos vemos mañana. Te pusiste precintado. Sí, a mí no sé por qué este lado se me afloja más que de este. Como que acá estaba ya amañado. Pasa que la costumbre de apoyar la bici del lado derecho hacía que ahora se nos complique porque tenemos el espejito y para cuidarlo. Pero bueno, mañana habrá cambio en todo sentido. Sí. Hoy vamos a descansar en Albina y mañana tomamos el bote, el ferry, veremos eso. Hay que averiguar ahora al llegar. Enseguida se armó. Ay Dios, 2 minutos. Sí, se nos dio. Muy bien. Bye guys. Au revoir. Ah, hablan francés. Au revoir. Yo que había aprendido a saludar ya de hola y chao y todo en Dutch, como nos estamos acercando a la frontera con la Guayana Francesa, aquí ya te saludan en francés. Es como no logro ponerme al día, así bueno, ahora adoptemos el saludo en francés.
vuelta aprovechando que llegamos temprano. Ahí ya estuvimos averiguando sobre lo de mañana, un poco lo que sabíamos. Desde temprano ya están haciendo los cruces. Tenemos dos opciones, el ferry o los barquitos, digamos. Mañana vamos a ver bien qué es lo que nos conviene y qué es lo que nos da más seguridad y también economía. Ahora vamos a ver un poco del pueblo. Tengo 160. Albina es la capital del distrito Marobeine y se ubica a la vera del río Maroni, el cual sirve frontera natural entre Surinam y la Guayana Francesa. Originalmente, el área fue habitada por pueblos indígenas y durante el período colonial fue un importante punto de comercio y un centro para la extracción de recursos naturales. A lo largo del siglo XX, Albina continuó desarrollándose, convirtiéndose en un centro administrativo y en un acceso vital a la Amazonía. Durante la Guerra Civil de Surinam, gran parte de la ciudad fue destruida, incluyendo las vías de acceso, lo que afectó su desarrollo y provocó el desplazamiento de parte de su población. Al día de hoy, la ciudad procura volver a brillar como en otros tiempos, buscando el desarrollo y reviviendo su actividad poco a poco. Ya de regreso, después de esta pequeñísima visita al pueblo de Albina. La verdad que es muy pequeño, pero nos vinimos más que nada porque el sol está muy fuerte, a diferencia de lo que fue hoy a la mañana, donde la lluvia hizo que, bueno, llegáramos acá no tan acalorados. Estamos en los bomberos, no puede ser de otra manera, terminar nuestra visita por Surinam con nuestros amigos acá. Y ahora sí ya estamos merendando las galletitas que compramos con los últimos dólares surinameses que nos quedaban. Bueno, en realidad nos quedan un poco más. Nos quedó este billete que tiene su historia, ahora les voy a contar. Y me parece súper interesante el tema de las monedas. Un dólar estadounidense equivale, depende de dónde uno lo cambie, entre 30 y 34 dólares surinameses, para tener un poco de idea. Pero las monedas me parecen muy interesantes, las de este país, porque por ejemplo esta, no sé si se llega a ver, es de 250 centavos. Nunca había visto algo así, es como 2 dólares con 50. Esta es de 100 centavos, lo cual sería un dólar surinamés. Después esto ya más común de ver, 25 centavos, acá hay una de 10 centavos y esta es la que me parece muy muy particular, que es la de 5 centavos, que es cuadrada. La verdad que yo que colecciono monedas he visto muchas, pero nunca cuadradas. Seguramente otro país tendrá algo similar, ahí nos contarán, pero para mí es una cosa única. Y respecto de los billetes, bueno, nos quedó solamente... Uy, ahí se cayó la moneda. Nos quedó este, que tiene su historia, por eso no lo gasto. La mayoría de los billetes son similares en... La mayoría no, todos. En Surinam tienen la misma imagen adelante, cambia el color del billete y atrás sí cambia el paisaje. Este dólar, estos 5 dólares surinameses, me lo regaló un señor de México cuando estábamos en Ecuador, en donde la laguna Quilotoa estábamos, ¿no? Después de haber pasado gran parte de la pandemia, toda la cuarentena, el país seguía cerrado en sus fronteras terrestres. Ese señor había llegado por frontera aérea. Y bueno, nosotros en Ecuador es que terminamos haciendo el cambio de planes. En vez de ir por la selva peruana y de ir la selva amazónica brasileña y de ahí venir para acá, decidimos seguir por Perú, Bolivia y después entrar a Argentina. Entonces yo me había decepcionado ya de que dije, bueno, listo, no vamos a conocer Surinam porque vamos a ir ya a destino sur. Y el señor sacó el billete de su billetera porque él había estado en Surinam un tiempo antes y me dijo, te voy a dar esto para que los gastes cuando vayas porque vas a ir. Y bueno, finalmente terminamos viniendo. No lo gasté porque realmente es un hermoso recuerdo y va a seguir acá mismo. Vuelve a la billetera. Igual mucho no íbamos a comprar con eso.
No, la verdad que no. Tampoco. Lindo souvenir. Dos caramelos. 2 caramelos compras con eso. Peor es nada. Sí. Cuando necesitas azúcar. Ay, Dios, que pare, por favor. Y así van a ser, creo, la mayor parte de los días que estemos por el área. Hoy vamos a cruzar a Guayana Francesa, si el clima nos lo permite. Son 400 milímetros en mayo promedio de precipitaciones. Mayo casualmente es el mes más lluvioso del año acá. Entonces bueno, hay que adaptarnos, no nos queda otra. Llegamos en esta temporada disfrutando de un café, porque está fresquito. Anoche durmiendo ahí en la galería, cuando había un poquito de viento nos caían algunas gotas, pero era un poco más al resguardo, esperando a ver qué pasa con el clima, porque así como llueve también sale el sol, pero no da para cruzar el río en este estado, está un poco picado todo. Vamos a esperar a ver qué sucede. Temporada de lluvias, tanto acá en Surinam como en Guayana Francesa. Thank you so much. Yeah. It's a really pleasure. Okay. Thank you so Yeah. much. Have a nice day. Yeah. And we will see you the Okay. next visit to Suriname. Okay. Thank you. Have a good day. Yeah. Decidimos tomar una de las lanchas, uno de los botecitos, por uno de los contactos de Tomás, uno de los bomberos, nos resultaba muchísimo más económico. Y bueno, afortunadamente pudimos cargar las bicis enteras. Pensábamos que había que desarmarlas, pero buenísimo. Ya estamos sobre el río Maroni. Son creo que 2,5 kilómetros de largo. Un trayecto de 15-20 minutos. Así que bueno, gracias Surinam, gracias surinameses. Volveremos. Volveremos. Ahora otro país.
Ahí se va la lanchita que nos trajo y los muchachos. Qué buena onda. Rapidísimo fue, y la verdad que yo pensaba que iba a ser un poco inestable o inseguro y no. Súper segura las más lanchitas. rápido, porque el ferry tiene su trámite y demás. Pero bueno, ahora vamos a hacer el trámite de entrada a Guayana Francesa. A Francia. A Francia. Uno de los trámites de ingreso migratorio más rápidos de la historia para nosotros. Sofi, la agente de migración, una amorosa total. Nos quedamos más tiempo hablando de otras cosas que haciendo el trámite. Bueno, ahora sí vamos a conocer un poquito de Saint Laurent, de Maroni, antes de seguir. Antes de empezar, en realidad. Ah, qué lindo, volvemos a pedalear por la derecha. Es increíble cómo nos acostumbra. Y nos sentíamos incómodos por la izquierda, aunque no había autos. Ahora a mí me cuesta. No, yo me siento como en casa. O sea, te esquivo todo ahora por este lado. No puedo enganchar. Ah, acá hay una bicisenda. Pero no, vamos por la ruta pues estás. Vamos a un supermercado para ver los precios. Como decíamos, ya estamos en la Guayana Francesa y con eso también queremos decir que estamos en Francia, pues en el año 1946 este territorio dejó de ser una colonia francesa para pasar a ser un departamento de ese país. Así que sí, es correcto decir que estamos en Francia, como también es correcto decir que estamos en la Unión Europea, pues este es un territorio considerado una región ultraperiférica de la misma. Lo que no es correcto decir, que muchas veces lo he escuchado, es que estamos en Europa, no. Que la Europa es un continente, una masa de tierra que está del otro lado del océano Atlántico y no se puede extrapolar hasta aquí. Simplemente Francia tiene también territorio en América. Y bueno, es lo que vamos a estar conociendo por estos días. Se venía nomás, hicimos bien en parar. Con todo.
Antes del nombre actual, colocado desde el inicio del período colonial, Saint-Laurent-du-Maroni se llamaba Kamalagule, que era el nombre de un líder aborigen, pues la zona fue habitada por pueblos indígenas desde siglos antes de Cristo. El lugar donde se ubica esta ciudad, la segunda más grande de la Guayana Francesa, fue una de las principales vías de penetración de los europeos en la zona, al tener una ubicación privilegiada a la vera del río Maroni. Esta población es muy conocida por haber sido asiento de una de las prisiones de la red del sistema penitenciario establecido por Francia en el territorio de la Guayana Francesa, el cual consistía en distintos campos de trabajos, castigo y tránsito para reclusos de la metrópolis. El sistema existió en el territorio hasta el año 1953 y se extendió por distintas ciudades e islas de la Guayana. La canilla, techito de 10. Sí, este es mucho más cerrado que lo que estaba allá, acá. Salvo que el viento venga furioso. Ya estamos de 10. Llegamos a la comunidad de Mana, zona arrocera por excelencia acá en Guayana Francesa. Veníamos de Saint-Laurent, que a su vez es la zona azucarera. Un poco cortado el camino, si bien fue corto, porque como nos agarró hoy a la mañana y después en las rutas varias veces tuvimos que parar por la lluvia. Anteriormente en Surinam yo había dicho que eran 400 milímetros promedio acá en el mes de mayo y no, me equivoqué, son casi 700. O sea, todos los días de 30 días, un promedio de 27 días llueve, así que todos los días va a ser así. Por suerte acá están estos tipos carvet, como le dicen, en la ruta, tipas paradas de colectivos o algo más o menos así como una glorieta. Entonces siempre uno tiene para refugiarse del agua. Más allá de eso llegamos relativamente temprano, tenemos un par de horas antes de que tengamos que comer y acostarnos. Digo, tener como una obligación porque sabemos que acá en un rato los mosquitos ya no los vamos a poder aguantar. Entonces se nos antojó hacer una merienda. Karen se fue a uno de los tantos supermercados chinos que vimos. También lo hay acá, al igual que en Surinam y en Guyana. Buenísimo. Y yo por lo pronto calentando agua para el cafecito. Vamos a hacer una merienda acá junto al río. También se llama La Mana, el río. Esta es la comunidad Mana. Así que bueno, un día movidito, si bien fue corto. Contentos en un nuevo país, nueva gente, nuevo idioma, el francés, aunque es una mezcla de todo también. A nosotros nos cuesta un montón, pero bueno, siempre hay maneras de comunicarse. Sale merienda, lo digo contento, ustedes dirán, es solo una merienda, pero bueno, para nosotros significa mucho este tiempo. Poder disfrutarlo, tener un lugar así tan verde al lado de un río y un lugar, un techo. Llegamos y ya antes de llegar ya habíamos puesto las hamacas, ya sabemos quién va a dormir para allá, quién va a dormir acá, si llueve la ponemos más arriba, más abajo. Qué locura, pero bueno, felices de estar acá. ¿Estamos en Francia o no estamos en Francia? Ah, mirá pan, el pan. tamaño de esto. Decime Mirá. que es en el chino, ¿no? ¿Eh? ¿En el chino conseguiste? Sí. Vamos, chino viejo, ¿no? Pan con paté, con cafecito. Por ser merienda preferiría mate cocido, pero no tenemos.
ya vamos a llegar a territorio de mate cocido nuevamente. No sé cuánto. Dios, tenía que pasar, tuvo toda la tarde tranquilo. Comida para la noche y para el mediodía.